Hola, ¿cómo están? La cumbre de la Organización de Cooperación Económica, por sus siglas en inglés OCE, ha condenado la agresión de Israel hacia Irán y ha fortalecido además su cooperación trilateral. Pakistán y Turquía están jugando ahora mismo un papel clave. Hoy vamos a analizar en el mapa esos escenarios. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Organización de Cooperación Económica. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi y de color amarillo a estos países que forman parte de esta Organización de Cooperación Económica de la OCE. Esta organización que además promueve el desarrollo económico y social de sus Estados miembros, principalmente en Asia Central, Asia Meridional y la región de Oriente Medio, fundada el año 1985 por países como Turquía, Pakistán e Irán. Construida sobre una base sólida, establecida también por estos tres países, por ello se habla de una relación bilateral trilateral. Ya el año 1964, basada en una línea, cooperación regional de desarrollo. El año 1992 hay que decir que la organización decidió ampliar para incluir 7 nuevos miembros: Afganistán, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, identificados allí con los colores de sus banderas también en nuestro mapa, convirtiéndose también en una organización económica regional que abarca una población de aproximadamente 500 millones de ciudadanos, una superficie total de 8 millones de kilómetros cuadrados. El objetivo fundacional de esta organización es crear condiciones propicias y adecuadas para la promoción continua del desarrollo económico que sea sostenible para la región, con miras además a un bienestar común, facilitando el intercambio de conocimientos técnicos, experiencias entre sus miembros, eliminación de barreras al comercio y también colocando dentro de esa balanza la inversión como objetivos centrales para promover el comercio, impulsar el transporte, la energía, telecomunicaciones, agricultura, industria y también turismo. Distintas áreas que han formado parte del debate en el desarrollo de esta cumbre, pero que ha tenido un factor común: combatir el sionismo. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde España, a quien recibimos en el mapa, Ramón Pedregal, con nosotros en directo para Telesur. Ramón, qué placer tenerlo en el programa. Bienvenido. Encantado. Muchas gracias por su atención. Dios. Ramón, esta cumbre de la Organización de Cooperación Económica se da además en un momento crucial, el momento después de que Irán decide defenderse del ataque que ha emprendido el sionismo de manera unilateral en una región que intenta dominar y que no ha logrado, pese a toda la estrategia trazada y que tiene además el aval de Estados Unidos. ¿Qué representa no solamente este momento del desarrollo de una cumbre, sino lo que marca, lo que se ha colocado en la mesa, crear una nueva estructura? Claro, hay algo que se debe tener en cuenta, y es que la cumbre, que parece que tenía afán por situar los problemas económicos en primer lugar, sin embargo, fue convocada a partir de los ataques sionistas contra Irán, y eso ha hecho que todo gire alrededor de este asunto. Tanto es así que el presidente Pezeshkian de Irán declaró que la cumbre es una ocasión para condenar los recientes ataques contra Irán. Y aclaró: nuestro ejército defendió al pueblo de Irán de acuerdo con el artículo 57 del Estatuto de las Naciones Unidas. Quiere decirse, reclama la atención de las Naciones Unidas, del mundo entero, para este asunto que pone en el centro al ente colonial israelí y que ha manifestado su afán agresivo por la conquista, el expansionismo y la dominación sobre el mundo en general y en particular sobre Asia.
Yo creo que la cumbre ha adquirido una importancia enorme a partir de estas declaraciones y ha puesto a todos los países que la conforman, 10 países en estos momentos, que representan a todo Asia. Sin embargo, los ha llevado a ponerse frente a Israel como el enemigo principal de todos en el desarrollo, en la independencia y en la soberanía de toda la región. Qué interesante lo que dice nuestro invitado Ramón Pedregal, porque es así. Los países miembros de esta Organización de Cooperación Económica han cerrado prácticamente filas en contra del sionismo y lo que esto además podría representar en agresión para toda una región, amenazada por ese juego geopolítico que hace también en su estrategia en una región que pretende dominar. Aquí va a ser fundamental también dos actores, no solamente Turquía, sino también Pakistán, quienes han salido a la defensa no solamente de la República Islámica de Irán, sino que han proyectado mejorar varios aspectos que tienen que ver también con esa relación comercial, con esa balanza, no solamente desde el aspecto económico, sino también de interconectividad. Y esto tiene también un futuro de esa nueva hoja de ruta que se ha trazado de aquí en más para fortalecer esta región. Ramón, Oriente Medio, que sigue siendo uno de los focos neutrales y que sigue siendo además un tema de debate en varios encuentros multilaterales. Claro, el problema que se ha planteado con la agresión israelí a Irán es que todos han visto en esa agresión lo que les puede ocurrir de estar divididos o separados, porque el carácter de los sionistas es fundamentalmente agresivo y siempre dispuesto a la conquista y al sometimiento de los pueblos. El momento no ha podido ser más negativo para el ente colonial, porque está en plena decadencia. Su apoyo mayor, como es el imperio estadounidense, precisamente no se encuentra en las mejores condiciones. Ha tenido que hasta negociar con Irán tras los bombardeos qué es lo que podían hacer para devolver el golpe, y han aceptado el bombardeo de su mayor base en toda la región, y esto significa que no están en condiciones de hacer frente a una guerra como tenían previsto. Pensaban que todo les iba a ir como les fue en Siria y han encontrado una resistencia que para ellos era absolutamente desconocida. Y las consecuencias han sido que toda la región, todo Asia, se ha dispuesto a sentarse a la mesa para condenar al ente colonial, por un lado, pero también para establecer una alianza comercial, económica, de desarrollo en todos los aspectos, y ponerse en guardia frente a las agresiones del ente colonial, ¿no? Hay en estos momentos, sobre todo para Europa occidental, una guerra de desinformación, y llegan pocas noticias de todo lo que estamos diciendo al mundo occidental o al mundo proimperialista. Pero eso no deja a los individuos que están al tanto de todo ello al margen, y son los primeros, Estados Unidos e Israel, en poner atención a lo que ha sucedido en estos días en la cumbre de la OCE. Sin lugar a dudas, y pese a que esa balanza ha sido movida precisamente por el propio régimen sionista, pero no a su favor, es lo que reseña nuestro invitado también, que hoy nos ha acompañado, Ramón Pedregal, a quien agradecemos por atender nuestra llamada y su participación y análisis para nuestros televidentes del Mapa. Marquemos nosotros una pausa. Al regreso, analicemos qué hará el sionismo para revertir esta situación, cuál será su estrategia trazada en Asia Occidental. Lo vemos al volver, no sin antes ver nuestra escala.
Sobre este tema, el portal de Prensa Latina, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa: Pakistán y Turquía por elevar esa cooperación en defensa, comercio y más. Es lo que están apostando estos países. Así lo ha destacado el viceprimer ministro pakistaní, quien ha elogiado la exitosa integración de la industria de defensa de Turquía en el país y afirmó que Pakistán estaba deseoso de aprovechar su experiencia y que tiene interés también de sumar esa experiencia en garantizar el despliegue de buques, gestión de agua y también profundizar la cooperación en la lucha contra el terrorismo. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, por su parte, Hakan Fidan, aseguró que el objetivo de su país será incrementar esas relaciones comerciales con Pakistán hasta los $5.000 millones mediante el fortalecimiento de esa cooperación en diversas áreas, como energía, minería, educación, transporte. También destacaban la necesidad de seguir fortaleciendo las conexiones aéreas, marítimas, terrestres y ferroviarias entre ambos países y afirmó que las actividades técnicas al respecto van a continuar. Allí nace la importancia también de este acuerdo trilateral que decide reforzar sus relaciones y hacerle frente al sionismo. Los países miembros de esta Organización de Cooperación Económica han cerrado filas a favor de Irán y en contra de toda esa guerra cognitiva que trata de seguir implementando el régimen de Benjamin Netanyahu. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Uno de los países miembros de esta organización económica es justamente Irán. Y es que su canciller Abbas Araghchi afirmaba que su país mantiene ese interés en volver a la mesa de negociaciones con Estados Unidos, pero que tiene buenas razones para dudar de las intenciones que brinda la administración de Donald Trump. Él puntualizaba a través de un mensaje en su cuenta en X y decía: nuestro compromiso de actuar responsablemente para evitar una guerra regional a gran escala no debe malinterpretarse como una debilidad. Advertía así el alto diplomático. Además aseguró que durante las 5 reuniones que se llevó adelante con el enviado especial de los Estados Unidos, Steve Witkoff, se ha logrado más que en 4 años de negociaciones nucleares con la fallida administración de Joe Biden. Ha señalado que ambas partes estaban al borde de sellar lo que tilda como un avance histórico. También el ministro señalaba que con el ataque ilegal que emprendió Israel ha saboteado todo este progreso logrado y que ha constituido además una profunda traición a la diplomacia, haciendo énfasis en esa violación al derecho internacional. Analicemos este escenario. Nos acompaña desde México el profesor César Villalona. Profesor, qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Gracias por la invitación. Profesor Villalona, este es un escenario que además nos ayuda a entender todo el aspecto de lo que va a marcar también una región tan importante, rica en petróleo, en recursos estratégicos y que además tiene un eje de resistencia que tiene una cabeza fundamental que se llama la República Islámica de Irán, que ha sido blanco de ataques por parte del sionismo, en una estrategia además abierta que decide inclinar la balanza a su favor, pero que no ha logrado pese a la guerra cognitiva. Lo denuncia el propio canciller Abbas Araghchi. ¿Qué esperar entonces de la administración de Donald Trump, que sigue respetando el derecho internacional? No solamente lo dice el diplomático, se ha visto en su accionar, cuando inclusive decide atacar 3 bases o 3 centrales nucleares como Isfahan, Fordow y Natanz. ¿Qué nos dice usted? Bueno, yo creo que la política de Estados Unidos va a continuar siendo agresiva y tiene también a Israel ahí como punta de lanza y un Estado armado por Estados Unidos, fundamentalmente. Ellos tienen una necesidad, digamos, visto desde sus intereses, que no son los intereses de los pueblos, de controlar el Océano Índico. Esto es clave, trasciende a Irán. Irán es parte de todo esto, pero toda esa región donde se mueve el 40% del comercio, más del 40% del gas y el petróleo, es una región clave. Y Estados Unidos por eso está combatiendo ahí. Ellos están combatiendo en Yemen, están combatiendo en Siria contra los turcos, porque están apoyando a los kurdos, están combatiendo
En Níger, están combatiendo en Somalia. Es decir, en el caso de Somalia y Yemen están ahí en el Índico. Y para ellos es clave el control de Irán. Es muy difícil que ellos puedan ganar. Me estoy refiriendo a su política. Su política agresiva creo que no va a bajar. Acaban de perder la guerra que iniciaron contra Irán, una guerra de agresión. Dice Trump que duró 12 días. En realidad eso es un conflicto permanente de agresión. La perdieron porque pidieron el cese de fuego después de haber atacado, pidieron la tregua y Israel demostró toda su vulnerabilidad. Pero ¿cuál es la importancia de esa región? Si nosotros ubicamos, por ejemplo, a Irán, que tiene a Irak al lado y que está gobernada por los chiitas, aliados de Irán, y tiene al lado, pero hacia la derecha, dependiendo de cómo lo veamos, a Pakistán, que es una potencia nuclear y que le dio respaldo a Irán en esa guerra de agresión de Estados Unidos e Israel. Y tenemos a la India al lado de Pakistán. Ahí hay un corredor en la zona de Makran que tiene 1000 kilómetros, donde se están construyendo ciudades, una inversión enorme y también inversión en carretera y gasoducto pasando por Pakistán hasta la India, desde Irán. Y también hacia el Mar Caspio, carretera, gasoducto para llegar a Turquía y de ahí hasta Europa. Es decir, Irán se ha convertido en un corredor de mercancía de Europa hasta Asia, y Turquía es un país que está en los dos continentes, porque está en el occidente de Asia y en el oriente de Europa. Entonces esa alianza Irán, Turquía y la India, además de que Turquía ya está en el BRIC como socio, Irán está en el BRIC como miembro, y está la India, y está China, y está Rusia, es una alianza que no le va a permitir a Estados Unidos su propósito. Me parece que la política será agresiva, pero no será exitosa. Y lo acaba de demostrar esta guerra. A pesar de todo el armamentismo que tienen, ellos no pudieron doblegar a Irán. Y es que es muy sensible la zona. Lo que estamos presenciando es un desarrollo de Asia. Asia es un continente en expansión, sobre todo toda esa zona. También hay que agregar a esto que Rusia ha señalado interés en fortalecer las relaciones con Afganistán, que está también en esa zona, y tiene arriba a los países de Asia Central, algunos de los cuales están en el BRIC, y tiene frontera con China. Es decir, es toda una integración que ahí se está dando y que tiene como propósito no solo el desarrollo de la región, rica en recursos naturales, petróleo, gas, minerales de todo tipo, sino contener a Estados Unidos, que es el país agresor y que quiere controlar esa región porque es un imperio decadente y que tiene como rival principal a China. Porque la lógica de Estados Unidos es controlar todo para impedir el desplazamiento por parte de China y del bloque del BRIC. Esa es la lectura que yo tengo de esta situación. Una alianza que además está enmarcada en Irán, Turquía y Pakistán. Pakistán, un país que además tiene potencia nuclear y que ha decidido estar del lado no solamente del gigante asiático, sino también de la República Islámica de Irán. ¿Qué pieza clave César Villalona va a jugar en este caso el sionismo, cuando hemos visto en el último encuentro en la Casa Blanca a un primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, solicitarle de manera abierta, así lo ha revelado el propio Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que se levanten no solamente las sanciones contra Siria, sino que se elimine al grupo que pertenece al Golani, que era su nombre de guerra cuando era miembro de Al-Qaeda, o al-Shara, que ha recuperado su nombre natural, que lleva adelante un gobierno de facto en Siria. ¿Qué representa ese movimiento para la región, tomando en cuenta todos estos escenarios y sobre todo la respuesta contundente que ha dado Irán para defenderse de la agresión de Israel? El sionismo es una ideología agresora que se expresa en toda la agresividad de Israel y de Estados Unidos. Hay una alianza. Israel se sostiene sobre el apoyo de Estados Unidos, eso está claro, que tienen ahí frente a Irán 22.000 efectivos. Estados Unidos tiene tropas y está combatiendo en esa región. Pero la impresión que yo tengo es que Estados Unidos va a ser derrotado a la larga.
Ya este conflicto con Irán demostró la vulnerabilidad de sus bases y demostró la vulnerabilidad de Israel. Israel, por su naturaleza, ese régimen de Israel es agresivo. Agresivo hacia Palestina, agresivo hacia el Líbano, agresivo hacia toda la región. Pero esa alianza es demasiado poderosa. Me parece que no van a lograr el control de Irán, que es clave. Estados Unidos no puede controlar Irán. Y esa alianza le genera demasiados problemas en términos de la posibilidad de aplicar su política. Pakistán apoyó a Irán, es clave en este conflicto. Es una potencia nuclear, tiene muchos minerales, tiene problemas tecnológicos, pero en su alianza con Turquía puede permitir grandes inversiones para su desarrollo. Ya están en eso, acaban de firmar un acuerdo donde Turquía y Pakistán van a desarrollar muchísimas áreas económicas, de infraestructura, de energía. Turquía está en guerra con Estados Unidos en Siria, porque en Siria Estados Unidos apoya a los kurdos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Israel también tiene presencia ahí. Es decir, hay un conflicto en ese país donde cayó el gobierno, pero no tomó el poder Estados Unidos. Y Rusia mantiene su base militar. Cuando uno ve ese cuadro, mi conclusión personal es que Estados Unidos va a perder. Israel va a perder. Ahora, eso no significa que van a bajar su agresividad. No creo que van a ser más agresivos. El ataque a Irán es una expresión de eso, porque fue una guerra desatada por ellos, una guerra de agresión hacia un Estado soberano, porque Irán es un país soberano. Irán no es una colonia de Estados Unidos. Eso, y si fuera colonia tampoco tiene derecho a atacarlo, pero ataca a un Estado soberano y finalmente le piden la tregua. Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar de Israel y de Estados Unidos? Más agresividad. Más agresividad. Por eso es importante la unidad, la alianza. Por eso es importante que hayan entrado al BRICS Turquía y de países de Asia Central, que esté Vietnam, porque es una región demasiado amplia. Ahí eso incluye todo. Uno puede ver a Irán en un sitio, pero hay una relación directa con China, hay una relación directa con la India, aunque no tienen frontera. Es decir, yo creo que Asia va a tener que cerrar fila finalmente contra Estados Unidos. Hay algunos países que no tienen una política muy clara, pero si Estados Unidos se sale con la suya, va a controlar toda esa región y lo que vaya a colonizar. Tiene las armas para dar una batalla, pero me parece que por la experiencia de su guerra en Afganistán, que la perdió, su guerra en Irak, que la perdió, en Libia, que no le está ganando, en Yemen, que le está perdiendo, en Siria, que no la ganó, en Ucrania, que no la va a ganar, porque va a ganar Rusia, me parece que van a ser derrotados, el sionismo va a ser derrotado. Pero hay que tomar en cuenta que es un Estado agresivo. O sea, la sangre puede correr todavía en esa región. Le sigue apostando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que no deja de promocionar en sus redes sociales, en medios de comunicación del país hebreo, su supuesta victoria, que ha sido esta guerra de 12 días, emprendida de manera unilateral contra Irán, aunque la realidad es otra, y ese es el reflejo que ha mostrado esta cumbre de la Organización de Cooperación Económica, blindando no solamente a la región de Asia, sino también a los propios países que son cabeza del eje de resistencia, como es el caso de la República Islámica de Irán. Gracias, profesor Villalona, por su tiempo y compartir su análisis valioso para nuestros televidentes del mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Nueva arquitectura. Y es que la Organización de Cooperación Económica ha creado esta nueva estructura para blindarse de las agresiones del sionismo, y su estrategia ha garantizado que se eleve el papel que ya juega Irán y su importancia en Asia Occidental. 2. Comercio. Los acuerdos alcanzados entre Irán y Turquía y Pakistán están buscando incrementar esos acuerdos comerciales que van a permitir fortalecer la cooperación en diversas áreas como energía, minería, educación, transporte. Se ha destacado también la necesidad
necesidad de seguir fortaleciendo esas conexiones aéreas, marítimas, terrestres y ferroviarias, un aspecto clave también para mantener esa interconectividad entre los países miembros. 3. Sionismo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no solo trata de marcar una narrativa cognitiva para ocultar el golpe que ha recibido de Irán, por eso su desesperación de controlar totalmente a Siria y avalar un gobierno de facto para concretar su ambicioso proyecto en la región de Oriente Medio. Pero parece que no le va a ser tan sencillo y es lo que han destacado hoy nuestros analistas. Soy Paola Pérez y nos vemos en una siguiente edición del Mapa.